Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, ¿no?, por invitarme a dar la charla y sobre todo felicitarles por la magnífica iniciativa que es este seminario y que esperemos que tenga un largo recorrido, ¿no? Entonces, en esta charla, como bien ha dicho Juan, pues voy a hablar sobre entrefases líquidas, es decir, sobre flujos donde la tensión superficial juega un papel fundamental a la hora de estudiar su dinámica y su estabilidad. Y particularmente pues me voy a centrar en columnas líquidas, es decir, en chorros, que en principio pues son chorros capilares, ¿no?, en régimen laminar, y tienes el fluido ambiente, ¿no?, en principio es despreciable, ¿no? Y sobre todo al final de la charla me voy a centrar en chorros líquidos que sufren un fuerte estiramiento axial debido a la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces he dividido un poco así la charla, ¿no? En primero una introducción donde hablaré de algunos ejemplos de flujos, de este tipo de flujos, ¿no? Luego hablaremos de algunos conceptos importantes como es el propio de tensión superficial y contaré un poco la historia que ha llevado al estudio de chorros líquidos, ¿no? Lo que me llevará de forma natural pues, a hablar de la inestabilidad que tiene lugar en las columnas líquidas y de los dos análisis clásicos de estabilidad, que es el temporal y el espacial. Y luego, por último, presentaré lo que se conoce como análisis global de estabilidad y diremos por qué es necesario hacer un análisis global y por qué fallan los análisis clásicos. Y por último, presentaré uno de los muchos que hay en la literatura, un modelo unidimensional que ha tenido bastante éxito en los últimos años y que, sobre todo, lo que es importante es que computacionalmente es bastante barato, ¿no? Y esto hace que el análisis global de estabilidad, por ejemplo, que es caro computacionalmente, pues sea viable. Entonces, pues bueno, lo que se conoce como Surface Tension Driven Flows, pues han atraído el interés de muchos científicos, ¿no?, a lo largo de la historia. El primer ejemplo que pongo pues son los puentes líquidos, que tienes una masa de líquido, un capilar anclado a dos sólidos, como puede ser pues, dos esferas o dos placas o una esfera y una placa. Y aquí en España, por ejemplo, se han estudiado sobre todo en el ámbito de la microgravedad, ¿no?, por ejemplo, para aplicaciones en acelerómetros de alta precisión, también para el crecimiento de cristales, ¿no? También tienen aplicación a la fisiología del pulmón, porque se ha visto, ¿no?, que aparecen en ciertas enfermedades pulmonares, se crean puentes líquidos, ¿no?, en los alveolos que dificultan la respiración. Y también pues, se manifiestan, por ejemplo, en la naturaleza, como puede ser en la rana, ¿no?, que secreta pues una película de líquido y esto, al posarse, ¿no?, sobre la pared, se crea el puente líquido, ¿no?, que se crea una presión, ¿no?, que al final hace que la rana se sustente y pueda trepar. Otros ejemplos, ¿no?, pues son la formación de gotas, las soap films, ¿no?, las películas estas de jabón, la extracción de fibras, la formación de filamentos o la coalescencia, por ejemplo. Y por último, los chorros líquidos, que es en lo que voy a centrar la atención, ¿no?, en esta charla, y que lo que tiene la inestabilidad que tiene lugar en los chorros líquidos es la que se conoce como inestabilidad de Plateau-Rayleigh o inestabilidad capilar, que es la que produce, ¿no?, este tren de ondas y la rotura en gotas. La tercera imagen esta pues la podemos observar perfectamente en casa, ¿no? Si tú abres el grifo y generas una pequeña columna líquida, ¿no?, capilar, ¿no?, y laminar, y donde el fluido ambiente no tiene efecto, y tú pones el dedo, ¿no?, al chocar, ¿no?, contra el obstáculo, se forman este tren de ondas que curiosamente es estacionario completamente. Y el número de onda de este tren pues se puede calcular con el análisis temporal que voy a presentar en un momento. Y lo curioso, ¿no?, este es un experimento que creo que hizo John Bush en el MIT, y lo curioso era que el chorro de agua estaba impactando en un baño del mismo líquido, ¿no? Y él cogía y añadía surfactante, ¿no?, al líquido. Entonces se producía un balance, ¿no?, entre la difusión del surfactante y la advección del chorro. Entonces lo que ocurría era que lo que viene siendo el impacto, el obstáculo se trasladaba aguas arriba. O sea, lo que ocurría era que se producía un gradiente de tensión superficial que por difusión subía aguas arriba, ¿no?, las moléculas de surfactante, y rigidizaba el chorro. Entonces lo curioso es que pasabas de un perfil de velocidad completamente desarrollado a un perfil de Poiseuille, como si tuvieses una tubería, vamos, de hecho las llamó fluid pipes. Y, o sea, lo que vengo a decir con esto es que el mundo de las entrefases pues es abierto, ¿no?, y tiene un montón de problemas, como puede ser el problema de la absorción de surfactantes, etc.
Y las que me voy a centrar principalmente en cuanto a chorros líquidos es las que están sometidas a un fuerte estiramiento axial, ¿no? En cuanto a aplicaciones, por las que hemos comentado ya antes también, pues generación de fibras, encapsulación de farmacéuticos, citometría, impresión de chorro de tinta, impresión 3D. Y lo que típicamente quieres en este tipo de configuración es una reducción de escala, es decir, de una escala típicamente que es milimétrica en el inyector a una escala que es típicamente micrométrica. Entonces, para este fin, pues hay un montón de técnicas, ¿no? El flow focusing, que somos pioneros aquí en España, el electrosplay, donde pasas un campo eléctrico a un chorro previamente ionizado y se crea esta estructura helicoidal, el whipping. La técnica de cloflujo, donde puedes generar gotas monodispersas, y la configuración más simple, que es la que veremos hacia el final de esta charla, que son los chorros estirados por gravedad, ¿no? Entonces, para hablar de este tipo de flujos, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es hablar de la tensión superficial. La tensión superficial, al fin y al cabo, es una manifestación macroscópica de las fuerzas intermoleculares que hay en el líquido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las moléculas, desde un punto de vista molecular, las moléculas en la superficie, debido a la rotura de simetría, están sometidas a una fuerza mayor de atracción. Es decir, que la tensión superficial es una fuerza atractriz, al contrario que puede ser, por ejemplo, la presión. Entonces, evidentemente, las moléculas en la superficie pues, tienen una mayor energía. Entonces, en el equilibrio, el sistema lo que va a tender es a minimizar ese número de moléculas. Es decir, tenderá a un estado de mínima superficie y, por tanto, de mínimas partículas en la superficie y de mínima energía. Entonces, el coeficiente que mide esto es el coeficiente de extensión superficial, que tiene unidades de masa y por tiempo a la -2, y lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista termodinámico es la energía por unidad de área, asociada a un incremento o decremento de energía. Y desde un punto de vista mecánico se puede ver como una fuerza por unidad de longitud. Una fuerza que siempre va a ser tangencial a la superficie y perpendicular a la línea considerada de la superficie. Entonces, la relación se puede ver fácilmente con el principio de los trabajos virtuales, se puede ver la relación desde el punto de vista termodinámico y desde el punto de vista mecánico. Y es que, de hecho, la tensión superficial es una fuerza mecánica. Si tú coges, por ejemplo, creas con 4 palos, creas un cuadrado, ¿no? Y pones otro palo metálico entre medias y lo sumerges en un baño de jabón con agua, ¿no? Y lo sacas, pues te quedan las dos películas estas de jabón, ¿no? Entonces, si pinchas uno de los rectángulos que se te forman, ves que el palo entre medias se retrae, es decir, que hay una fuerza realmente que está tirando, es decir, que hay una membrana ahí que está en tensión debido a lo que hemos comentado. Entonces, en cuanto a los chorros líquidos, ¿no? Las primeras observaciones ya con cierto interés, ¿no? Pues las hizo, como no, Leonardo. Entonces, él vio ya en el agua, ¿no? Que había que las partículas tenían una cierta cohesión, ¿no? Que decía que tenía tenacidad el agua. Y esto lo veía en el proceso en el que se separaba una gota de la columna líquida. De hecho, él ya veía algo muy singular en ese proceso, ¿no? Decía que cuando la gota se separaba, ¿no? Lo que quedaba tenía una retracción, ¿no? Ya veía ahí una singularidad, que de hecho en la formulación matemática tienes una singularidad, porque tienes que la presión se va a infinito. Entonces, lo que realmente ocurre es que hay un aumento de presión y que hace que al final lo que queda pues, se retraiga, ¿no? Que es lo que decía él, que iba contrario a la naturaleza de las cosas pesadas. Sin embargo, tuvieron que pasar cientos de años, ¿no? Hasta que finalmente se diese con la formulación matemática que explicaba este fenómeno. Y fueron finalmente John, Laplace y Gauss los que dieron con ello. Sin embargo, no establecieron una conexión entre las inestabilidades que se dan en el chorro y la fuerza de tensión superficial. Entonces, la formulación es más o menos sencilla, ¿no? Lo que tienes que imponer es, coges un diferencial de superficie, ¿no? Impones condiciones de equilibrio en la superficie de separación entre dos medios inmiscibles. Y tomas el diferencial de la2 de L1 de L2 con un espesor muy pequeño, ¿no? Entonces, esto te permite despreciar las fuerzas másicas y la inercia. Y, en primer lugar, lo que tienes que hacer es un balance de esfuerzos proyectado en la normal. Entonces, tienes la presión que te ejerce el primer fluido sobre el segundo y la que te ejerce el segundo sobre el primero. Y lo mismo con los esfuerzos viscosos, ¿no? Con el tensor de esfuerzos viscosos. Entonces, esto tiene que estar en balance, ¿no? con las fuerzas superficiales, ¿no? La sigma de L2 de un lado, proyectada en la normal, y sigma de L1 del otro, proyectada en la normal.
y sabiendo que dθ1 es dl1 partido del radio de curvatura 1 y dθ2 es dl2 partido del segundo radio de curvatura, al final tienes que el coeficiente de tensión superficial por 2 veces la curvatura media. Entonces, en reposo, puedes cancelar, ¿no?, este término, el de esfuerzos viscosos, y al final te queda la ecuación de John Laplace, que lo que te dice es que el incremento de presión en una entrefase, ¿no?, entre dos líquidos no miscibles, es proporcional a la curvatura media a través del coeficiente de tensión superficial. Y esto típicamente es una EDO, que dependiendo de la configuración pues, puede ser más complicado o no. Por ejemplo, en el caso de tienes un vaso, ¿no?, con un volumen de fluido y supones gravedad cero, ¿no? Entonces, la solución de la EDO simplemente te da un casquete esférico, ¿no? Te da que la forma tiene que ser un casquete esférico, y dependiendo cómo sea el ángulo de contacto, dependiendo del líquido, por ejemplo, el agua moja, entonces era un casquete esférico cóncavo, ¿no? Y en el mercurio pues era convexo. Entonces fue finalmente, ¿no?, Plató en 1863 el que demostró, ¿no?, que era el mecanismo de tensión superficial y la curvatura media la que hacía que el chorro se desestabilizase, ¿no? Y de hecho dijo que si tú introduces una pequeña perturbación armónica, ¿no?, la longitud de onda crítica es la circunferencia la longitud de la circunferencia del chorro sin perturbar. Y lo hizo aduciendo simplemente a consideraciones termodinámicas. Entonces, lo que no pudo dar es en la banda de números de onda inestables, que es entre 0 y 1 partido h0, donde h0 es el radio del chorro sin perturbar, no supo decir cuál era la mesa inestable, o sea, no pudo. Entonces fue finalmente Rayleigh que, teniendo en cuenta la dinámica del chorro, supo dar con la frecuencia más inestable, que de hecho se conoce como modo de Rayleigh. Y lo hizo a través de un análisis modal, el que se conoce como análisis de estabilidad temporal, que es un análisis lineal. Entonces, lo que hizo Rayleigh no fue considerar una columna de chorro infinita, donde supuso que el aire era el efecto del fluido ambiente era despreciable, ¿no?, que las propiedades del fluido se mantenían constantes, el radio pues es h0, el coeficiente de tensión superficial sigma, y supuso que estaba descargando una velocidad uniforme, ¿no?, un flujo paralelo, con velocidad u, ¿no?, con u por el unitario en la dirección axial. Y lo hizo para el caso no viscoso, en principio. Luego también lo hizo para el caso viscoso, aunque se le suele atribuir erróneamente, ¿no?, a Chandrasekhar, pero lo hizo él años antes. Y el flujo base, ¿no?, lo que dice es que el salto de presión, por la ecuación de John Laplace, es que es la presión atmosférica más el coeficiente de tensión superficial por la curvatura, que en el caso de un cilindro, 1 partido por h0. Entonces tienes las ecuaciones para un flujo incompresible y no viscoso, pues tienes las ecuaciones de Navier-Stokes, la ecuación de conservación de la masa y la de cantidad de movimiento, con R yendo de 0 a la entrefase, a eta, donde eta depende de z, o sea, de la dirección axial, del ángulo y del tiempo. Y el campo escalar de velocidades, pues el campo vectorial de velocidades, pues es el típico, ¿no? Y la formulación pues es en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es imponer condiciones en la entrefase, ¿no? En R igual a eta, ¿no? Y tienes que imponer dos condiciones, la de superficie, la condición cinemática o superficie fluida, y la que hemos visto antes, la ecuación de John Laplace. Entonces, la superficie la podemos definir de forma implícita, ¿no?, con una función escalar, y entonces el campo de normales es tan sencillo como que la función escalar toma un valor constante justo en eta, toma el valor 0. Entonces, el campo de normales es tan sencillo como tomar el gradiente de la función escalar y normalizarlo. Entonces, la condición cinemática, ¿no?, la puedes ver de dos formas, ¿no? Bueno, realmente son dos, pero son equivalentes. Y lo que tienes que imponer es que la partícula fluida en la condición cinemática va a permanecer para todo tiempo en la superficie fluida. Entonces, esto lo puedes hacer diciendo que la derivada material de la función escalar f es igual a 0, o visto de otra forma, la velocidad de la superficie fluida, ¿no?, proyectada sobre la normal, tiene que ser igual al campo vectorial de velocidades del propio fluido proyectado en la normal, es decir, que la partícula fluida se va a mantener en la superficie libre en todo tiempo. Entonces esto pues te da en R igual a eta una ecuación nueva, una ecuación adicional, y luego por otro lado pues tienes que imponer el salto de presión en la superficie separando ambos fluidos, que te lo da la ecuación de John Laplace, y es en el caso evidentemente no viscoso. Entonces tiene esta expresión que es fea, ¿no?, porque la superficie libre pues depende tanto de la dirección axial como del ángulo, pero ya está, es otra ecuación. Y entonces lo que hizo Rayleigh, ¿no?, fue una linealización, básicamente. O sea, añadió una pequeña perturbación aditiva, ¿no?, al flujo base,
tanto en el campo de velocidades como en el de presiones y como en la entrefase. Entonces, si las enchufas, ¿no?, en las ecuaciones, te quedan en primer lugar las ecuaciones en el bulk, ¿no?, que son las ecuaciones linealizadas para un fluido incompresible y no viscoso. Y si fácilmente se puede ver que si tomas la divergencia, ¿no?, de la ecuación de cantidad de movimiento y suponiendo una cierta regularidad y utilizando que la masa se conserva, ¿no?, al final lo que te dice es que la perturbación del campo de presiones cumple la ecuación de Laplace. Y por otro lado, en R igual a H0, es decir, a primer orden, en la entrefase, pues tienes la ecuación cinemática linealizada y el salto de presiones linealizado. Entonces, como tienes un flujo paralelo, ¿no?, tienes U constante, ¿no?, lo que te permite, ¿no?, es que lo que te dice esto es que las ecuaciones linealizadas van a tener una invarianza en traslación en el espacio, ¿no?, es decir, en z y en θ. Entonces, esto lo que te permite es descomponer en modos de Fourier, ¿no?, el campo de velocidades, la perturbación del campo de velocidades, de presiones y de la entrefase, ¿no? Entonces, esto si lo metes en las tres ecuaciones que tenemos, la ecuación de la presión al final te queda una EDO conocida, que sus soluciones son las funciones de Bessel modificadas. La de segunda especie va a cero, puesto que diverge en R igual a 0 y la presión pues tiene que estar acotada, ¿no? Y por otro lado, pues tienes las dos condiciones en la entrefase, ¿no? Y el truco es tomar la componente R de la ecuación de momento, ¿no?, y utilizar las condiciones en la entrefase para que al final te dé una relación entre la presión en H sub 0 y la derivada. Y como esto es conocido, al final lo que hemos llegado es una relación de dispersión del par K omega, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, en el caso de un cilindro infinito, puedes despejar analíticamente la frecuencia. Entonces, lo que se basa en el análisis temporal es en que el número de onda K lo consideras un número real y la frecuencia consideras que puede ser imaginario, ¿no? Entonces, la única forma de que este número sea imaginario, de que tenga parte imaginaria y la parte imaginaria sea positiva, es decir, que el flujo sea inestable, pues es que este numerito no sea negativo, porque este es el tiempo capilar a la -1, o sea, va a ser siempre positivo, y esto por las propiedades de las funciones de Bessel modificadas, pues siempre va a ser positivo. Entonces se ve que el único modo azimutal inestable es el m igual a 0. Y esto tiene sentido, ¿no?, porque el número azimutal lo que te está midiendo es la perturbación en el ángulo, ¿no? Entonces, para m igual a 1, m igual a 2, lo que vas a tener es un incremento de superficie del chorro. Entonces eso va a estabilizar. Entonces el único inestable es el modo axial simétrico al final. En la banda de números de onda, donde alfa es un número de onda dimensional, que es k por h0, de 0 a 1. Entonces, una vez sabiendo esto, pues tienes la siguiente expresión, ¿no?, y puedes pintar por la parte imaginaria, el omega i, una vez ya normalizado con el tiempo capilar y demás. Y lo que te dice es que en 0,1 pues tienes un crecimiento, ¿no?, de la perturbación y justamente el cutoff es en alfa igual a 1, es decir, la longitud de onda crítica es la longitud de la circunferencia del chorro sin perturbar, y la máxima pues se da en 9 veces el radio del chorro sin perturbar. Entonces aquí ya se observa, ¿no?, que lo que te produce la inestabilidad es el salto de presiones y concretamente la curvatura radial, ¿no?, la parte de la curvatura radial, porque... Espera, voy a coger el boli. Entonces, si tú tienes un cilindro infinito, ¿no?, y supones una pequeña perturbación, ¿no?, o sea, lo que te está diciendo la componente radial de la curvatura, ¿no?, que tiene esta expresión, uno más, es que aquí, donde el radio es menor, pues vas a tener una mayor presión, es decir, va a tender a sacar fluido, es decir, a constreñir aún más el chorro, es decir, que se va a volver... va a tender a romper en gotas, ¿no? Y se ve también que la componente axial pues tiene un rol estabilizante, ¿no? Porque si te mueves hacia números de onda mayores, es decir, hacia longitudes de onda menores de la perturbación, la curvatura axial pues va a tener una mayor contribución y se ve que el chorro es estable. Sin embargo, el problema del análisis de estabilidad temporal es que tú estás suponiendo, ¿no?, que la inestabilidad crece en todas partes, en todo z, de la misma forma, ¿no?, de un paso de tiempo al otro. Entonces esto no es verdad porque el chorro al final pues emerge de un orificio, ¿no?, donde las perturbaciones son pequeñas y el chorro pues las amplifica, ¿no?, actúa como un amplificador.
Entonces, esto evidentemente para el flujo, el análisis temporal no te da resultados buenos en cuanto si tienes un flujo abierto. Un flujo cerrado sí. Entonces pasaron un montón de años, ¿no? Hasta que fue finalmente Joseph Keller, ¿no? que por desgracia falleció este año, el que al final, de hecho, lo llamó como inestabilidad espacial. Su análisis espacial de estabilidad lo que se basa es en decir que el número de onda K es un número imaginario frente a la frecuencia que es un número real. Entonces el problema es que normalmente el número de onda pues entra en las ecuaciones de una forma más intrincada. Entonces, despejarlo de forma analítica normalmente no se puede. Entonces, lo tienes que hacerlo para sacar las ramas de estabilidad, pues tienes que hacerlo de forma numérica o de forma perturbativa. Y el problema, ¿no?, de estos análisis clásicos de estabilidad del temporal o el espacial es que si tienes un flujo que no es paralelo, ¿no?, un flujo base que no es paralelo o no es esbelto, tú al final no puedes descomponer en modos de Fourier. O sea, puedes, pero no te va a solucionar la vida. O sea, no vas a llegar a una relación de dispersión. Entonces, cuando esto ocurre, ¿no?, lo que se propone es hacer un análisis global de estabilidad. Entonces, vuelves a tener de nuevo, lo he puesto de forma general, ¿no?, vuelves a tener las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo incompresible, añades una perturbación aditiva, ¿no?, al campo de velocidades y al de presiones, lo introduces, tienes tus ecuaciones linealizadas, aquí de forma compacta, ¿no?, donde esta L caligráfica es un cierto operador que depende solo del flujo base. Entonces supones una solución modal y es global en el sentido en el que no supones cómo va a ser el crecimiento de la perturbación en el espacio, donde U gorro pues son las autofunciones, que son típicamente funciones imaginarias, y omega es los autovalores, o sea, los autovalores del problema final de autovalores que llegas, donde también es un número imaginario y donde la inestabilidad te la da si la parte real es mayor que cero, ¿no? Entonces esto realmente es lo que ocurre si tienes un chorro, ¿no?, sometido a un fuerte estiramiento axial, ¿no?, porque tu flujo no es paralelo. Entonces no puedes aplicar los análisis clásicos de estabilidad. Entonces lo que se ha visto, ¿no?, en los chorros capilares estirados por gravedad es que a partir de un cierto caudal crítico, ¿no?, el chorro experimenta autooscilaciones, ¿no?, de la forma y de la velocidad, ¿no? Entonces, aquí pongo dos vídeos, ¿no?, de un chorro estable, globalmente estable, a ver si funciona. Es globalmente estable, ¿no?, en el sentido de que aguas arriba la forma permanece completamente estacionaria. Al final, pues eventualmente esto acaba rompiendo en gotas, pues porque el bond local es mucho menor que la unidad. Es decir, la tensión superficial acaba superando a la fuerza gravitatoria. Y por otro lado, pues cuando alcanzas un caudal crítico, ¿no?, el chorro comienza a experimentar autooscilaciones de la forma y de la velocidad, como se ve en el vídeo. Tarda un poco al principio, pero no sé si se aprecia ya que el chorro realmente está oscilando, está respirando. Al final yo creo que se aprecia mejor. Ahí está, ahí se ve, que el chorro está oscilando y que la perturbación crece, siendo muy pequeña, evidentemente, al principio del inyector, crece en el tiempo y en el espacio. Ahí está. Entonces, como he dicho, pues el análisis global de estabilidad típicamente es costoso numéricamente si tienes tus ecuaciones de Navier-Stokes completa. Entonces, últimamente han tenido mucho éxito modelos unidimensionales, ¿no?, para modelar un chorro estirado por gravedad. Y uno de los que más éxito han tenido es el desarrollado, ¿no?, de forma independiente, curiosamente, en el 94 por Javier García, Antonio Castellanos en Sevilla y por Eggers y Dupont, ¿no? Eso lo que se basa es en suponer que el radio del chorro siempre va a ser suficientemente pequeño como para poder hacer una expansión radial tanto en el campo de velocidades como en la presión. Entonces, suponiendo que tienes un flujo axial simétrico, lo que te puedes adelantar a que la velocidad axial va a ser una función par en R y la presión también una función par en R. Entonces, la ecuación de conservación de la masa te va a decir que la velocidad radial es impar en R y con la siguiente expresión. Entonces esto si lo enchufas, ¿no?, en las ecuaciones de Navier-Stokes y demás, impones el balance de esfuerzos en la superficie y tienes en cuenta la tensión superficial, pues llegas a primer orden, llegas a estas ecuaciones, ¿no?, a las ecuaciones del modelo unidimensional.
donde la primera ecuación es la ecuación de conservación de la masa, ¿no? La segunda es la ecuación de cantidad de movimiento, donde tienes la derivada de la curvatura, ¿no? que en este caso es el gradiente de presión capilar, y que en este caso lo que se ha hecho, lo que es clave es retener tanto la contribución radial como la axial. Entonces el esquema es pues el que hemos visto en el vídeo, ¿no? Tienes un caudal, ¿no? Inyectándose en un pasando por un inyector, y el caudal a la salida es constante. Y supones que el fluido ambiente no va a influir, y que las propiedades del líquido se mantienen constantes, y que impacta en un baño, en una placa, una cierta distancia que puede ser mayor o menor. Y entonces lo que tienes son 4 parámetros, ¿no? Gobernando el problema, que es el tamaño del inyector, la longitud de confinamiento, la viscosidad del líquido y el caudal que impones a la salida, ¿no? Entonces, si eliges una dimensionalización, que en este caso está basada en la longitud capilar, ¿no? Y en la velocidad y el tiempo de caída libres basado en esa longitud, al final pues acabas con unas ecuaciones muy parecidas adimensionales, donde tienes que imponer primero unas condiciones iniciales, el flujo base, que es básicamente sacar las ecuaciones estacionarias, es decir, tirar las derivadas temporales a cero. Y por otro lado tienes las condiciones de contorno no dimensionales, que las que tienes que imponer seguro son que el chorro no se ancle al inyector, o sea, que el radio del chorro permanezca anclado y la velocidad constante a la salida. Luego, si quieres modelar la región de impacto o no, pues deberás poner aguas abajo o otras condiciones de contorno. Y en este caso, pues volvemos a tener 4 parámetros, pero de forma dimensional. El primero es el número de Weber, que lo que te está midiendo al fin y al cabo es el caudal de inyección o la velocidad a la salida, y lo que te compara se puede ver de 2 formas. Te compara la presión dinámica con la presión capilar, o la advección frente a la velocidad capilar. Y luego tienes el número de Bond, que lo que te mide al fin y al cabo es el tamaño del inyector, y que lo que compara realmente pues son las fuerzas másicas, ¿no? Frente a las de tensión superficial, gamma, que se le conoce como número de Kapitsa, ¿no? Y que realmente te habla de la viscosidad del líquido y la longitud de confinamiento axial. Entonces, lo primero que puedes hacer, ¿no? es calcular el flujo base, es decir, tirar las derivas a cero. La ecuación de conservación te da una relación entre el radio del chorro y la velocidad, que RJ cuadrado por U0 es un caudal adimensional. Si lo introduces en la ecuación de cantidad de movimiento, pues al final te queda pues una expresión para RJ0, que es una ecuación, una EDO de tercer orden, ¿no? Porque implica derivadas de la curvatura, y que la puedes resolver, por ejemplo, discretizándola y con un método de Newton. Entonces aquí pues he puesto varios perfiles de velocidad, ¿no? Para diferentes tamaños de inyector y caudal de salida, ¿no? Y se aprecia muy bien. Entonces, lo siguiente que uno quiere hacer pues es si esto funciona o no, es decir, si se parece algo el chorro o no. Entonces tú puedes fotografiar, ¿no? Un chorro estable y ver si la forma que te predice el modelo pues se parece. Entonces, aquí estas son 2 comparaciones, ¿no? Con dos chorros estables para las mismas condiciones, y tanto experimentales como numéricas. Y lo que se ve es que tanto en un chorro confinado, no sé si se aprecia muy bien, esta es la línea azul, el modelo da buenos acuerdos, ¿no? con el experimento, y lo mismo para un chorro no confinado. Entonces, lo siguiente que puedes hacer es mirar, como sabemos que el flujo, ¿no? se desestabiliza, ¿no? A partir de un caudal crítico, lo que puedes es hacer lo que hemos comentado, un análisis global de estabilidad, puesto que las técnicas clásicas pues fallan. Entonces, hacer lo mismo, expandes en modos normales el radio y la velocidad, y llegas al final a un problema de autovalores, ¿no? La primera gráfica, estos son para longitudes de confinamiento lo suficientemente grandes como para que la región de impacto no influya. Este es el espectro de autovalores del operador, donde el autovalor dominante está remarcado. Y estas son las autofunciones de la parte real imaginaria, las autofunciones del radio y de la velocidad. Y concretamente es un caso inestable, ¿no? Porque la parte real pues, es negativa, ¿no? El autovalor dominante no ha cruzado el eje imaginario. Entonces lo que ocurre es que si disminuyes el Weber, el caudal, al final el autovalor dominante acaba cruzando, o sea, aquello acaba volviéndose inestable.
Entonces, lo siguiente que puedes hacer es un barrido paramétrico. Una vez sabes calcular tu caudal crítico, tu beber crítico, puedes hacer un barrido paramétrico. Por ejemplo, en el inyector del radio, ¿no? Y representar el beber crítico o el caudal crítico frente al tamaño del inyector o número de Bond y la frecuencia de oscilación crítica. Entonces, lo que se observa es que a medida que aumentamos el tamaño del inyector, el área estable crece. Es decir, puedes conseguir chorros estables más finos a medida que aumentas el tamaño del inyector, lo cual es bastante sorprendente. Y bueno, los circulitos pues son resultados experimentales que para Bond unidad o mayores pues están en buen acuerdo. Y lo siguiente, otro barrido paramétrico que puedes hacer es la longitud variar la longitud de confinamiento del chorro, ¿no? Por lo tanto, en este caso sí que tienes que tener en cuenta la longitud, o sea, la región de impacto, ¿no? Porque si estás confinando mucho, la longitud de impacto pues tiene un cierto tamaño e importancia, ¿no? en lo que es la estabilidad del chorro. Entonces lo que se ve es que a medida que aumentas el confinamiento, ¿no? A medida que confinas más, el chorro se vuelve más estable, lo cual es esperado, ¿no? A medida que aumentas el confinamiento no dejas que la perturbación crezca tanto en la dirección axial y aquello pues, no rompe. Y el problema, ¿no? del análisis global de estabilidad, del análisis de estabilidad lineal, es que al final lo que te da es el punto crítico, ¿no? donde se estabiliza y los primeros instantes de crecimiento. Sin embargo, no te dice nada de los estados no lineales que tienen lugar a tiempo largo en el chorro. Y lo que se ha visto, ¿no? es que para una longitud de confinamiento suficientemente grande es que el chorro experimenta autooscilaciones de la forma y de la velocidad, pero que no llegan a romper. Es decir, alcanzan un ciclo límite, tanto el radio como la velocidad, y no romper. Es decir, es un régimen intermedio entre el chorro estable y el goteo. Son unos cuantos periodos, ¿no? de autooscilación en el que el chorro no rompe. Y esto, si integras el modelo unidimensional, haces una integración numérica directa, una simulación numérica directa, al final lo que ocurre es lo mismo, ¿no? Mierda. A ver. Ahí está. Lo que se observa es lo mismo, que el chorro acaba en un ciclo límite y no rompe, ¿no? O sea, se mantiene con la misma amplitud de oscilación para todo tiempo. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, unas breves conclusiones, ¿no? Que son las que he dicho a lo largo de la charla, ¿no? Es que, puesto que el flujo base, ¿no? Si tienes un chorro sometido a un fuerte estiramiento debido a la gravedad, ¿no? Pues no es paralelo y las técnicas clásicas de estabilidad no funcionan, no puedes sacar una relación de dispersión. Entonces, lo que se ha visto es que el análisis global de estabilidad está en buen acuerdo con los experimentos y que computacionalmente es muy eficiente, ¿no? Y lo que se ha encontrado, tanto de forma numérica como experimental, es un nuevo régimen de chorro oscilatorio entre el goteo y el chorro estable, ¿no? Y bueno, por último, aquí os dejo un vídeo, ¿no? que encontramos hace no mucho, ¿no? en el laboratorio, y es que lo que ocurre, ¿no? es que nuestra autooscilación, el nuevo régimen convive con el fenómeno que se conoce como coiling, ¿no? Y convive, ¿no? Y hemos visto que dependiendo de cómo sea el caudal y demás, la autooscilación es más energética y el coiling acaba desapareciendo. Este pequeño enrollamiento, ¿no? Acaba desapareciendo. Entonces esto evidentemente no te lo puede capturar un modelo unidimensional porque esto no es así simétrico. Entonces, para estudiar esto, pues habría que pensar qué hacer, ¿no? Otras técnicas. Y eso es todo. Bueno, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea. Sí. Mover hacia arriba y hacia abajo la distancia. Exacto. Como has pasado muy por encima de tus ecuaciones, ¿qué Sí. es lo del RJ y demás? ¿Puedes volver a ponerlas? Estas son las adimensionales. Estas. ¿Qué es el RJ? El RJ es el radio del chorro, que depende simplemente de la longitud axial. Y eso estaba en una de antes. ¿Aquí? ¿Puede ser? No, cuando desarrollas eso en serio.
Sí. Ahí no sale el error. No, aquí no. Entonces, lo que haces es que te quitas la primer orden, te quitas la dependencia radial. Es lo que ocurre. ¿Quién ha hecho qué? Aparte de castellanos y de Legues, este trabajo vuestro lo que has presentado aquí. Sí, la última parte sí, bueno, el modelo lo reportaron en el 94, pero sí, la parte del análisis global de estabilidad y de la simulación numérica directa, vamos, una pequeña introducción a lo que estamos haciendo. Supongo que saldrá con estudios de bifurcaciones, ¿no? Sí, en eso ando metido. Bien, gracias. Qué bien. Que nada, es una pregunta por curiosidad, porque no, la verdad es que no tengo ni idea de casi nada. Al final he querido entender que confinado significa eso, ponerle un suelo y acercarlo, alejarlo. Exacto, variar la longitud. ¿Y qué significa entonces no confinado? Porque ha puesto una imagen que ponía no confinado y entiendo que siempre va a estar confinado de alguna forma. Claro, ¿no? lo que pasa es que desde el absoluto desconocimiento. Eventualmente aquello acaba rompiendo en gotas, ¿no? La tensión superficial se acaba sobreponiendo a las fuerzas másicas. Entonces, hay un momento en el que no tiene sentido hablar de longitud de confinamiento porque el chorro ya ha roto, ¿no? Ah, vale. Vale, eso es teórico. ¿Una pregunta más? Ahora justo que dejas esto, yo tenía una pregunta. ¿Cómo sabes si es par o impar? Porque al final R es positivo, ¿no? ¿En qué se basa para decir que es par o impar una función de estas? Vale. O sea, claro, como tienes axisimetría, ¿no? O sea, como tienes... Ya, pero, o sea, como es positivo la R siempre, ¿qué más te da? ¿Por qué no puedes tener un R cubo a primer orden la velocidad en Z? Exacto. Ah, vale. Exacto. Bueno, pero derivada a cero, en cuanto no tengas primer orden... Pues un R cubo tiene derivada a cero. No, si es para R negativos sí, pero si no es para R negativos, si solo estás en los positivos, que es lo que tienes, de cero a infinito, ¿no? Claro. Claro, tienes que expandir en potencias de R cuadrado. Sí. Y la velocidad, claro, la velocidad radial en R igual a cero tiene que ir a cero. Sí, en algún momento lo he estudiado, pero no me acuerdo. Vale. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es eso de que has dicho de que cuando aumentas el tamaño del inyector, el chorro? Sí. Ahí. O sea, cuando aumentas el tamaño del inyector, ¿puedes meter menos caudal o qué has dicho? Claro, el caudal crítico te disminuye. O sea, puedes llegar a caudales críticos menores sin que el chorro sea inestable. Entonces, puedes conseguir, evidentemente, chorros más finos a medida que aumentas el tamaño del inyector. Estable. ¿Tienes alguna pregunta más? Vale. Sí. En esa gráfica de la izquierda, parece que todo se ajusta muy bien en la parte más para los bonds grandes, ¿no? Pero como que la parte de la izquierda, ¿no? ¿Tenéis alguna explicación de por qué es así? Pues lo que intuimos es que es debido a la relajación viscosa, pero no sabemos muy bien porque todavía no logramos entender por qué a Bond pequeños hay esa discrepancia que es bastante alta además. Pero sí, para Bond mayores que la unidad aquello se ajusta bastante bien. Vale, gracias. Bueno, cuando sepáis si las bifurcaciones son sub o supercríticas. Son supercríticas, eso seguro. Ah, siempre, incluso ahí en la parte esa de Bond pequeño. Sí, son supercríticas. O sea, el modelo al menos te dice que tiene supercríticas siempre. Lo único que la amplitud no va como la raíz. O sea, solo va muy cerca del punto de bifurcación, evidentemente, y luego la teoría del Landau luego te falla. O sea que tendréis que hacer continuación numérica a lo mejor. Algo probablemente, sí. ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos de nuevo, Alejandro, esta charla.